Manuel, ¿este foco es imprescindible? La verdad es que... Bueno. Bien, entonces, alors nous allons reprendre les activités de cette journée de colloque consacrée aux assises de la langue portugaise et espagnole. Et la clôture va être réalisée par Luis Galván Moreno, qui est professeur à l'Université de Navarre, qui vient de Pampelune, université avec laquelle nous avons des liens particulièrement étroits, puisque nous avons un accord, un double diplôme master qui a été signé avec l'Université Jean Monnet. Certains de nos étudiants se trouvent actuellement sur place. Et puis des liens évidemment amicaux et professionnels de recherche également, puisque Luis Galván Moreno appartient au groupe de recherche sur le siècle d'or, le GRISO, qui est un partenaire avec lequel nous avons l'habitude de travailler. Et donc la dernière conférence a pour titre Estudios postmodernos de la hermenéutica textual a la transdisciplinariedad. Et je laisse la parole donc à Luis Galván. Merci, muchas gracias a todos, especialmente pues a los organizadores por dejarme la oportunidad de participar en este encuentro tan grato y tan interesante, y gracias a todos los que están colaborando para que vaya tan bien como va, ¿no? Me agrada mucho también la oportunidad de hablar de este tema del posmodernismo y la posmodernidad, porque invita a pensar muchas facetas que me interesan a mí en la medida en que me dedico a la teoría de la literatura, aparte del trabajo de investigación del siglo de oro en Griso, ¿no? Y es un enfoque más teórico el que voy a hacer, ¿no? En fin, el posmodernismo y posmodernidad pues invita a pensar en la unidad y la diversidad de la literatura en distintas lenguas y países, en las distintas artes, las relaciones de la literatura y el arte con el resto de la cultura, la ciencia, la técnica, la economía de las sociedades actuales, y plantea también un problema un poco más específico que puede parecer esotérico casi, y sin embargo creo que es sugerente, voy a empezar por él con ánimo de llegar a todos, ¿no? Que es el problema de entender la relación entre el objeto de estudio y la disciplina académica que lo estudia. Entonces, en una primera sección de esta charla voy a proponer pues, un diagnóstico de la situación epistemológica de los estudios postmodernos. En la segunda, más larga, pues voy a sugerir pues, algunas soluciones a problemas que creo que hay, basadas en ciertas opciones interdisciplinares y transdisciplinares. Y por último, reflexionaré brevemente sobre la relación que tienen esos posibles programas de investigación con la cultura actual en sentido amplio. La palabra posmoderno y sus derivados se aplican a la época actual de la historia, al arte, a la literatura que se producen en ella, pero también se ha utilizado específicamente, como sabemos, para caracterizar el estatuto del saber, o más precisamente del conocimiento científico, ¿no? Ya el libro de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna, nace como un informe sobre los problemas del saber en las sociedades industriales más desarrolladas. Así que la expresión estudios posmodernos, que da título a esta charla, solo en apariencia es análoga a los estudios clásicos o estudios medievales, o decimos en España estudios áureos o auriculares, porque en estos últimos casos el adjetivo solamente atañe al objeto de estudio, pero en nuestro caso es posmoderna tanto la literatura y la cultura que estudiamos como la forma de estudiarla, entendiendo en este último aspecto lo posmoderno como un estatuto y un dinamismo del saber que se dan de hecho y no necesariamente como una teoría, digamos, deliberada, programáticamente, militantemente posmoderna, como podría ser la deconstrucción, por ejemplo, en sentido amplio. Lyotard dio una definición de la posmodernidad por vía negativa que se ha hecho muy conocida, ¿no? La incredulidad hacia los metarrelatos. Tan conocida que ha puesto en segundo plano la caracterización positiva, que es la búsqueda de la inestabilidad, la producción de paradojas, la discontinuidad del saber y, en suma, la expresión que prefiere Lyotard, la legitimación por la paralogía.
Lyotard disputa el valor de teorías sociológicas que subrayan el papel del consenso en la comunicación, alegando que el consenso no es más que un estado de las discusiones, un estadio transitorio y no su finalidad. Él dice que la finalidad es la paralogía. Pero esto último, se ha dicho, es una generalización apresurada. No se puede pasar, no se debía pasar desde ciertos enfoques de determinadas disciplinas, las matemáticas, la física, a la afirmación de que la ciencia en conjunto debe buscar la revolución permanente y no la alternancia entre normalidad y revolución, tal como la describió Thomas Kuhn. O para decirlo de forma más general, con la teoría de sistemas que discutía Lyotard en aquel libro, el funcionamiento de un sistema necesita tanto el consenso como la paradoja, tanto la redundancia como la diferencia, porque sin diferencia, sin contradicción, se agranda el peligro de que el sistema generalice errores que se han aceptado globalmente, pero no dejan de ser errores. Pues bien, aunque la conclusión de Lyotard fuera una generalización excesiva, lo cierto es que caracterizaba bien un estado de cosas que se difundió en los estudios literarios por aquellos años y en las décadas siguientes. El empuje de la teoría llevaba a que el lector especializado, el crítico, concibiera de otra manera, una manera nueva, su comportamiento con los textos, su manera de pensarlos, su radicación institucional. Se buscaba más el desafío de los límites de la disciplina que la progresión dentro de los parámetros disciplinares. En general, se producía el rechazo de lo familiar, la búsqueda de la extrañeza. En aquel entorno intelectual, la divergencia entre distintos enfoques de un mismo objeto no solamente se aceptaba y se acepta, ¿no?, sino que se busca la diferencia. Se prefiere la controversia a la complementariedad. En la práctica cotidiana de la profesión, de los estudios literarios, ese desarrollo se ha manifestado como un retorno de la crítica o interpretación literaria. Un retorno de la crítica si es que se había marchado. En los años 60, con el estructuralismo, era corriente la propuesta de distinguir entre la teoría o ciencia de la literatura por un lado y la descripción, crítica e interpretación de obras individuales por otro. Hablar de poética y hermenéutica, como una serie de coloquios y volúmenes se llamó, era buscar una concordantia oppositorum. Y sin embargo, ya a finales de los 60, Roland Barthes pierde interés en la investigación de un modelo narrativo único y empieza a preferir el análisis textual, una lectura demorada que sigue la apertura, la dispersión del texto por diversos códigos, una interpretación, ¿no?, un retorno de la interpretación que aprecia el plural de que están hechos los textos. A partir de entonces se vuelven a relacionar estrechamente, ya no se distinguen en esa radicalidad teoría e interpretación. Se llega a decir que la teoría es cualquier pensamiento, cualquier generalización filosófica, histórica, política, antropológica que proporcione algún marco para la interpretación de la literatura. En esa perspectiva, la hermenéutica y crítica literaria tradicionales y la teoría posmoderna, pese a todas sus controversias, colaboran para enterrar el proyecto estructuralista, que era un proyecto inequívocamente moderno, de construir una poética como ciencia de las condiciones de posibilidad del sentido, ¿no?, como decía Barthes, entre otros. Una ciencia que se ocupa de toda la literatura posible y no solo de la real, ¿no? Tanto una explicación de texto como una investigación neopositivista contemporánea se absorben, quieran o no, en el paisaje posmoderno sin estridencias por su condición inequívoca de pequeño relato, por su carácter marcadamente local. Bueno, a mi juicio, esta situación epistemológica presenta al menos dos flaquezas reseñables, ¿no? La primera es que, por mucho que se celebre la interdisciplinaridad, se celebra lo interdisciplinar de recurrir a conceptos y a métodos de la filosofía, la antropología, la psicología y demás, el resultado sigue siendo mayoritariamente disciplinar, porque en esas otras disciplinas
lo que se percibe por nuestra parte es un cierto diletantismo, ¿no? Los trabajos literarios que aplican esas categorías no se reconocen allí como una contribución al conocimiento. Esta situación habría que caracterizarla más bien como una multidisciplinaridad en el seno de los estudios literarios, más bien que una interdisciplinariedad o colaboración entre disciplinas diversas que condujese a una interacción, a una reciprocidad, a un enriquecimiento mutuo. La segunda flaqueza es que la idiosincrasia de cada una de las contribuciones produce una sensación de provisionalidad y de inestabilidad de la disciplina. La teoría literaria y los estudios literarios que se hacen con ella se vuelven indominables, infinitos, ¿no? Dice Jonathan Kohler. Los resultados de un trabajo previo se ponen continuamente en cuestión, no parece haber verdadera acumulación de conocimiento ni de pericia. Paradójicamente, la sofisticación se convierte en una especie de adamismo. A falta de seguridad, pues no puede haber progreso, ¿no? Siempre se está empezando de nuevo, ¿no? Se privilegia el momento de ruptura, se impide lo que Richard Rorty llamaba la alternancia entre normalidad y revolución. Bueno. Este día también la posibilidad de hacer un apartado sobre la transmisión del conocimiento, ¿no? Sobre la enseñanza. Una premisa tradicional de la enseñanza, decía el propio Lyotard en el libro que mencionaba, es que hay un conjunto de enunciados que pueden darse por suficientemente probados y que se pueden transmitir como verdades que no es que sean indiscutibles, pero no hace falta discutir y parece que no tiene sentido hacerlo. Lyotard propone que la tecnología actual elimina la necesidad de transmitir ese almacén de conocimientos, que basta con que estén disponibles en base de datos o en red, diríamos ahora. Para él, el juego del saber es un juego de información completa, como el ajedrez. Lo que hace falta es la capacidad de hallar la información y combinarla para hacer la mejor jugada. Lo que hay que desarrollar sería la inventiva, la imaginación y no el conocimiento de datos. Y con mayor motivo si se piensa en estudiantes que no se preparan para empezar una vida profesional, sino que buscan un reciclaje que les permita ampliar horizontes y articular su experiencia técnica y ética. Una manera de llevar esto a la práctica, en una propuesta reciente, es el poner en el centro de la enseñanza de las humanidades la idea de vivencia, de intensidad de la experiencia estética. En particular, para la filología, se habla de la experiencia de leer textos complejos, demoradamente, sin presión de tiempo, disfrutando su misma dificultad, sin prisa por hallar una respuesta ni una solución. Bien, la propuesta tiene muchos aspectos valiosos, ¿no? Y a cualquiera le gustaría que sus clases fueran momentos de intensidad y de inventiva. Pero lo valioso creo que no debe hacer olvidar sus limitaciones o sus problemas, ¿no? El primero es que la enseñanza puede poner las condiciones, puede facilitar el logro de la experiencia, pero no puede garantizar que se produzca. En segundo lugar, que la vivencia estética corre el riesgo de la trivialización porque fácilmente se asimila a la búsqueda de entretenimiento que predomina en el entorno. Y también es verdad que la experiencia, por más intensa que sea, o precisamente cuanto más intensa sea, tiene una tendencia a la discontinuidad, a la atomización, que la empuja a caer en la abstracción de lo que Gadamer llamaba la conciencia estética, separada de la continuidad de la autocomprensión en la vida personal e histórica, ¿no? Esa continuidad que sería una verdadera formación cultural. Aún más dudoso es el planteamiento de renunciar a la formación cultural sustituyéndola por el acceso a bases de datos. Parece increíble que pensar que valga lo uno lo mismo que lo otro, ¿no? Y aquí, recordando algunos momentos de la historia de la educación muy remota, ¿no? En el diálogo de los oradores, que se atribuye a Tácito, dice que al orador no le basta con informarse ad hoc de la materia que le cae entre manos, porque no usamos igual de bien lo propio que lo adventicio. Y a los ojos de cualquiera, aunque sea el pueblo iletrado,
salta claramente la diferencia entre el que domina lo que está diciendo y el que lo está usando de prestado. Más allá, ¿no?, estamos ante la situación que ideó Platón al hablar del invento de la escritura, ¿no? Decía que quien aprenda ese invento descuidará la memoria, se fiará de las letras, no recordará las cosas por sí mismo, sino las marcas que ha dejado otro, no será sabio de verdad, sino que lo parecerá, pero en muchos aspectos será un completo ignorante y por eso mismo insoportable, o no querrá aprender creyéndose el mismo que ya sabe, ¿no? Para concluir, ¿no?, este apartado sobre la enseñanza, diría que una disciplina volcada hacia la paradoja y la ruptura, sin interés por el consenso, por la acumulación, por el progreso, invita a los estudiantes a disimular la ignorancia tras una fachada de originalidad. Bien. Paso a la segunda parte más extensa, ¿no?, sobre interdisciplinaridad. Esta condición un poco volátil de los estudios literarios no es la consecuencia inevitable de la interdisciplinariedad, sino que resulta de determinadas opciones interdisciplinares, ¿no? Porque una disciplina no es un conjunto homogéneo, sino, bueno, pues una serie de problemas e intentos de solución, decía Karl Popper, más o menos relacionados entre sí y organizados en diversas tradiciones científicas, ¿no? Y esta de la tradición científica, que en principio no tiene por qué ser una tradición nacional, lo ha acabado siendo en muchos casos, ¿no? Y tenemos esa diferencia corriente entre los anglosajones, ¿no?, entre la filosofía analítica que hacen ellos, diríamos filosofía analítica, pero ellos, diríamos anglosajona, ¿no? Ellos dicen filosofía analítica y filosofía continental, ¿no?, y cosas por el estilo. Y también parece que la teoría de sistemas es una cosa alemana, ¿no? Y, bueno, lo cierto es que al recurrir a conceptos y métodos de otras disciplinas, los estudios literarios han preferido habitualmente ciertas tradiciones y no otras, ¿no? Por ejemplo, no es que se tomen nociones de la psicología en general, sino sobre todo se toman nociones del psicoanálisis en particular. Ni se toman nociones de filosofía en general, sino nociones de la filosofía deconstructiva de Derrida, de Deleuze, otros en particular. Y se podría pensar que algunas de estas opciones no son idóneas para generar el mutuo enriquecimiento interdisciplinar y para consolidar avances. Por ejemplo, Niklas Luhmann, que ya he citado antes, señala que la descripción de la sociedad contemporánea que hace la construcción es muy válida, pero advierte que hay otras tradiciones que dan el mismo protagonismo a la diferencia y a la paradoja, como puede ser la lógica no clásica, la cibernética, ciertas tendencias de la epistemología, que tienen la ventaja, piensa él, de que presentan la teoría de forma lo bastante clara, yo diría lo bastante impersonal, para que el lector pueda decidir hasta dónde seguirla y en qué punto divergir, ¿no? Yo también apuntaría una coincidencia de fondo entre la deconstrucción y la filosofía analítica, ¿no?, otra vez que es más abstracta, más impersonal. Michael Dummett escribió, ¿no?, que él había dicho que si Wittgenstein tuviera razón, la comunicación correría permanente riesgo de irse a pique. Y Saul Kripke le dijo que la comunicación efectivamente corre permanente riesgo de irse a pique. Bueno, por tanto, la idea de la inestabilidad del lenguaje, la idea de la permanente différence, no es algo muy peculiar de Derrida, sino una idea una idea común desde mediados del siglo XX, pero esa idea no debería impedir aceptar otro hecho, como sigue escribiendo Dummett en ese libro. Desde un punto de vista wittgensteiniano, se debe afirmar que podemos estar seguros de que la comunicación no se va a ir a pique, pero paradójicamente esa seguridad no tiene base alguna. Lo que procede entonces es utilizar las dos premisas, que parece correr riesgo de irse a pique y que estamos seguros de que no va a pasar, para preguntarse cómo es posible que algo en principio improbable, como es la comunicación y el lenguaje, funcione sin embargo de manera habitual. ¿Cuáles son las convenciones? ¿Cuáles son las instituciones que lo facilitan? Unas preguntas que se pueden perseguir
tanto en la filosofía analítica como en la sociología con la teoría de sistemas, y que vale como un problema fundamental que ocasionaría una interdisciplinaridad con enriquecimiento mutuo de las disciplinas. Quisiera concretar esta propuesta con algunas notas sobre 3 conceptos que creo que interesan a los estudios literarios y del arte en general y que podrían ser objetos de atención interdisciplinar y transdisciplinar. Son los conceptos de ficción, de estilo y de metáfora. Empiezo por la ficción, que es un tema de gran interés por la pertinencia para distintas artes y manifestaciones culturales, incluyendo los medios digitales, y por su papel en la comprensión del posmodernismo. Lo cierto es que la comprensión teórica de la ficción encuentra dificultades ocasionadas por la dispersión y el aislamiento de las disciplinas. Le dedican mucha atención tanto a la teoría literaria como a la filosofía del lenguaje, pero no se comunican lo bastante entre ellas. Incluso tienen puntos de partida distintos y difícilmente conciliables. La teoría literaria suele concebir la ficción como una propiedad global, holística, de los textos, o como una convención para tratar con ellos, ¿no? Propiedad o convención que no pertenecen al ámbito de la competencia lingüística, sino al de la socialización y a la formación cultural. Y en cambio, la filosofía analítica suele considerar que la ficcionalidad es una propiedad de las proposiciones, ¿no? Cada frase de una novela se podría ver si es ficcional o no lo es. Y la filosofía analítica incluso se concentra en componentes de las proposiciones, como los llamados nombres vacíos, que no denotan a nadie en el mundo real. El análisis filosófico sigue un método a priori, diseña experimentos mentales muy ingeniosos, pero desconectados de la práctica de los lectores y de la crítica literaria. En buena medida, la literatura de ficción no representa para los filósofos del lenguaje más que un almacén de ejemplos, y no muy bien surtido. Terry Eagleton exagera, pero no exagera mucho, cuando dice que el conocimiento de los filósofos del lenguaje, el conocimiento literario de los filósofos del lenguaje, parece reducido a los relatos de Sherlock Holmes y a la primera frase de Ana Karenina. Por parte de la teoría literaria no han faltado observaciones sobre la conexión de la ficción con problemas lógicos, como son la modalidad y la contrafacticidad. Se ha intentado una fertilización cruzada, ¿no? Y el fruto más conocido es la teoría de los mundos posibles. Sin embargo, lo que ha sucedido es que inmediatamente se dio una nueva separación disciplinar, ¿no? Los estudios literarios han hecho su propio canon de obras de referencia sobre mundos posibles, ¿no? Libros como los de Thomas Pavel, de Marie-Laure Ryan, de Lubomir Doletzel, donde solamente se mencionan las primeras elaboraciones lógicas de esa semántica de mundos posibles. La lógica de mundos posibles se ha seguido desarrollando sin parar y se ha renovado bastante a finales del siglo pasado y en ese mismo siglo, ¿no? Incluso algunas de las razones que se dieron para separar el estudio literario del estudio lógico de los mundos posibles, ¿no? Que la literatura ofrece mundos incompletos, mundos contradictorios, mientras que para la lógica modal clásica el mundo posible es completo y es consistente. Pues esas razones ya no valen, porque las lógicas modales postclásicas admiten mundos incompletos, mundos inconsistentes, como los que hay en la literatura, ¿no? Bien. Desde luego, esto no debe hacer que se pase en silencio que van surgiendo trabajos que renuevan la conexión entre teoría literaria, lógica, filosofía del lenguaje, otras disciplinas como matemáticas, psicología, pero todavía me parece que son la excepción y no son la regla, ¿no? Es un camino por el que se puede avanzar en los próximos años. Bien. Paso al concepto de estilo, ¿no? Que permite relacionar las diferentes artes entre sí y con otros fenómenos culturales como la moda, la comunicación de masas también, ¿no? Desde luego es objeto de atención para diferentes disciplinas, los estudios literarios, la historia, teoría del arte, sociología, filosofía. Bien. Eso requiere una elaboración bastante abstracta que luego se pueda reespecificar en los diferentes dominios.
En primer lugar, hay que observar las dificultades que hay para describir y comparar estilos en la época contemporánea. Tradicionalmente, el estilo tiene un valor relacional. Lo forman aquellos rasgos de las obras de arte, en general de objetos, de acciones, que son característicos de un individuo, un grupo, una institución, un territorio, un periodo. La idea tiene dos caras, ¿no? Los rasgos del estilo agrupan un conjunto y a la vez separan ese conjunto del resto. Y la dificultad viene en la época contemporánea, cuando el sistema del arte se ha orientado sobre todo hacia la novedad, la originalidad, generando una dinámica de variación formal cada vez más acelerada. Por tanto, para abarcarlo hace falta una comprensión del estilo lo más amplia posible, ¿no? Y un referente puede ser la filosofía del arte, una filosofía analítica del arte de Nelson Goodman. Él dice que deberían contar como rasgos de estilo tanto lo que se dice como lo que se ejemplifica y lo que se expresa. Por ejemplo, dice él, Goya y el Greco difieren de manera característica en las tres cosas: el objeto, el dibujo y el sentimiento. Esta formulación es un poco enigmática todavía y hay que explicarla, ¿no? Goodman señala lo inusual que es el incluir el contenido en la definición de estilo, ¿no? El contenido, el estilo es el cómo y no el qué. Pero él dice que el qué también es parte del estilo. Y lo justifica con el concepto de elección, porque dice que el seleccionar contenidos diferentes puede entenderse, con un punto de vista más general, como modos de hablar de forma diferente acerca de algo más amplio. Por ejemplo, una historia de la guerra en el siglo XVI o una historia del arte en el siglo XVI serían estilos distintos de hablar del Renacimiento. La ejemplificación es un modo simbólico importante y difundido dentro y fuera de las artes, que Goodman define como posesión más referencia. Es decir, el ejemplo o la muestra posee una propiedad y sirve para referirse a esa propiedad. Y la expresión, en la teoría de Goodman, no está especialmente relacionada con el autor, como es habitual, ¿no? Sino que él la define como ejemplificación metafórica. El símbolo expresivo posee metafóricamente la propiedad a la que se refiere. Por ejemplo, puede decirse metafóricamente de una imagen o de una melodía que son alegres y por ello pueden denotar expresivamente la alegría. Bien, es interesante ver que esta semiótica, digamos, del arte, que ya tiene más de 50 años, aunque se ha ido renovando, recientemente ha sido retomada y, por decir así, traducida a términos psicológicos por Jean-Marie Schaeffer, un libro del año pasado sobre la experiencia estética. Dice que esas tres propiedades semióticas que dice Goodman en realidad son tres formas de orientar la atención. Bueno, aquí hay un puente entre disciplinas. Sea con el enfoque semiótico, sea con el enfoque psicológico, se pueden hacer indagaciones especificadoras para saber cuáles son los recursos de cada arte para la ejemplificación, para la expresión. Y un punto de partida que se me ocurría, porque lo ha trabajado bien en Manuel Mariño, son las ilustraciones contemporáneas de textos clásicos españoles. Está claro que una ilustración de Góngora, de Cervantes, de Quevedo, hecha en el siglo XX, XXI, no comparten el estilo barroco en sentido histórico. Pero por eso mismo habría que preguntarse de forma más aguda, ¿no? ¿Qué rasgos estilísticos tienen en común? ¿Qué ejemplifican? ¿Qué expresan esas imágenes y esos textos? ¿Qué efecto tiene su combinación? Bien. Niklas Luhmann trata la cuestión del estilo en el contexto de la diferencia entre medio y forma en la comunicación social. Esa diferencia consiste en las diversas posibilidades de acoplamiento de unos mismos elementos. El acoplamiento débil o inestable es lo que caracteriza al medio, que por eso mismo puede recibir distintas configuraciones. El acoplamiento fijo es el que define una forma. La forma tiene, por tanto, dos caras: el acoplamiento elegido y las posibilidades que se han descartado. Es evidente la analogía que esto tiene, por un lado, con la idea de estilo como elección
y por otra parte también es fácil verlo como una generalización de la diferencia entre lengua y habla. Así como el medio que es la lengua consta de palabras que se acoplan de forma estricta en oraciones, el medio visual consta de colores y figuras que reciben forma como imágenes, el medio acústico se puede organizar en notas que reciben forma como melodía, y más allá del arte, por ejemplo, diríamos que el medio, que es el dinero, toma la forma de precios y de pagos. Puesto que la diferencia entre medio y forma en principio es fija, entonces es una forma. Y la idea de Luhmann es que el arte anula esa diferencia. El arte hace que la forma se vuelva inestable, como es el medio. Por ejemplo, porque una imagen o una oración pueden interpretarse de diversas maneras. También porque el medio se vuelve perceptible por sí mismo. Por ejemplo, resulta relevante la textura de los materiales, la sonoridad de las palabras, la grafía del texto. Así pues, el arte, al disolver la diferencia entre medio y forma, que era fija, la convierte de forma que era en medio. Para el caso del lenguaje, el arte, que es la literatura, permite liberarse de la trivialidad, la arbitrariedad del habla corriente, con nuevas elecciones y nuevas combinaciones de palabras. Bueno, esas notas, un poco dispersas a veces, de Luhmann, se pueden concretar para el estudio de la literatura por medio de la estilística social, tal como la plantea Mikhail Bakhtin. El lenguaje y el habla corriente, dice Bakhtin, son abstracciones. Lo que tenemos en la sociedad es una variedad de estilos sostenidos por distintos grupos sociales que intentan hacer sus particulares formas de expresión con su propia carga semántica y axiológica por representaciones adecuadas de la entera realidad. Por eso cada estilo social intenta ser monológico y, sin embargo, la literatura los obliga a entrar en diálogo, con lo cual revela sus tomas de partido y sus insuficiencias y relativiza su autoridad. Es decir, volviendo otra vez de Bakhtin a los términos de Luhmann, los convierte a los estilos sociales de formas en medios, ¿no? Los disuelve. Aquí hay una orientación metodológica que es muy importante para los estudios posmodernos, que se pueden enriquecer con aportaciones distintas, ¿no? Como los análisis textuales de Roland Barthes, con todas las categorías más precisas de intertextualidad e hipertextualidad elaboradas por Gerard Genet. Y además hace falta generalizarlas y trasladarlas a las demás artes, porque la cita, la imitación, la parodia se encuentran donde quiera, ¿no? Antes he hablado del problema de la traducción de las imágenes, ¿no? de la iconicidad. Bien. Paso al tercer elemento que anuncié al principio, que era la metáfora, ¿no? La metáfora ha estado en el centro, se ha puesto en el centro de una verdadera interdisciplinaridad, ¿no? Han colaborado y colaboran la lingüística, la psicología, la biología, la etología, incluso la neurociencia, para entender el papel de la metáfora en la mente humana. Por señalar un punto de partida, se podría mencionar el libro de las metáforas de la vida cotidiana, ¿no? De Lakoff y Johnson, de 1980, que fue seguido en el 89 por un volumen dedicado específicamente a la poesía, ¿no? More Than Cool Reason. Bueno, esto ha dado lugar a todo un programa de investigación que se pregunta por todas las dimensiones de la literatura, el arte y la comunicación, y aplica medios tecnológicos para responder esas preguntas. Se han desarrollado instituciones como el Instituto Max Planck para la estética empírica, que promueve un esfuerzo conjunto de las ciencias naturales y humanas para entender el placer estético, el Consorcio de Laboratorios Red Hen para la investigación transdisciplinar de la comunicación multimodal. Bien, proyectos de ese estilo. En este campo, en relación con los estudios literarios, se pueden distinguir dos líneas. Una línea se atiene al enfoque más estrictamente cognitivo y sus focos principales son la metáfora y la narración. La narratología cognitivista estudia los marcos y procedimientos con que se da forma y sentido a la experiencia narrada.
La segunda línea recibe el nombre de biopoética. Consiste en entender la creatividad artística como un proceso neuronal basado en unos genes que han aparecido y se han seleccionado a lo largo de la evolución humana. Hay algunos rasgos del enfoque biopoético que merecen mencionarse cuando menos. Primero, que pretende recuperar la noción de naturaleza humana o la noción de lo natural en general, mientras que una de las tendencias principales del postestructuralismo fue deconstruir toda oposición que tradicionalmente se hubiera presentado como natural. Por otro lado, la biopoética pretende asumir el legado de la deconstrucción, pensando que el paradigma evolucionista ayuda a explicar que los sistemas de conocimiento y comunicación sean inestables, porque para la selección natural, se ha dicho, no hace falta la exactitud, sino que basta la adecuación a la supervivencia. Y además la inestabilidad tiene una cara positiva que se puede llamar la flexibilidad. La biopoética es además un marco adecuado para integrar otros enfoques teóricos y críticos que se han desarrollado o que se han recuperado recientemente, como son, por ejemplo, los estudios sobre la empatía, los afectos, las emociones, ¿no? Y también el estudio del placer literario, que claro está, que ya lo atendió Aristóteles en la poética, que tiene un referente en el Barthes postestructuralista del placer del texto, pero lo que se plantea ahora es la posibilidad de convertir el placer estético en un objeto de un programa de investigación que emplea tecnología neurocientífica. Bien. Voy a terminar esta segunda sección con unas observaciones sobre el carácter epistemológico del paradigma cognitivista y biopoético. Me parece que merece la pena detenerse en él porque tiene un gran empuje, una gran capacidad de atracción y creo que podría convertirse en un paradigma dominante a medio plazo. Yo distinguiría dentro de él dos vías, una que es propiamente interdisciplinar y otra que es más reduccionista, aunque en vez de reduccionismo pues, circula con el nombre más amable de consiliencia. Bien. Voy a demorarme un poco porque no quisiera dar un par de brochazos sino hacer justicia a la posición sin tergiversarla, ¿no? Uno de los más famosos defensores de la consiliencia, el biólogo Edmund Wilson, explica así su relevancia para el estudio de la literatura y el arte. Dice: la inspiración artística común para todos en diverso grado surge de los pozos artesianos de la naturaleza humana. Sus creaciones se dirigen directamente a la sensibilidad del espectador, del destinatario, sin explicación analítica. Por eso la creatividad es humanística en el sentido más pleno. Las obras de valor duradero son las más fieles a esos orígenes. Por consiguiente, las mayores obras de, incluso las mayores obras de arte pueden ser entendidas fundamentalmente con el conocimiento de las reglas epigenéticas que han evolucionado conforme a la biología para guiar la creatividad. Bueno, ese párrafo pues, da unos pasos muy grandes, quizá porque se ahorra de justificarlos, ¿no? Tiene solamente la apariencia de la justificación, ¿no? Empieza con la ambigüedad entre lo universal y lo particular, ¿no? Genera una tautología, ¿no? Diciendo que la creatividad artística común a todos brota de la común naturaleza humana y eso oscurece el verdadero problema, que es la diferencia de grado que él reconoce pero que no se detiene en ella, ¿no? En la siguiente frase reduce con un antiintelectualismo que uno no esperaría, ¿no? En un libro de un científico, la común naturaleza humana a la sensibilidad, ¿no? Por lo visto a Wilson la razón analítica no le parece tan humana, ¿no? Y termina con una orientación metodológica que él pretende deducir de lo anterior. Dice, por consiguiente, ¿no? Se sigue, pero no se sabe cuál es la regla que permite la deducción, ¿no? Y el valor de esa frase depende de la ambigüedad de la palabra, lo que uno entienda por fundamentalmente. Se puede entender fundamentalmente, las grandes obras de arte se pueden entender fundamentalmente. ¿Qué significa entender fundamentalmente?
A mí me sorprende que este párrafo venga justo después de haber escrito acerca del paraíso perdido de Milton. ¿Acaso da igual para entender fundamentalmente el paraíso perdido saber que Dios y Satanás, Adán y Eva son personajes de la Biblia? Saber lo que es la Biblia para el cristianismo, saber lo que es el cristianismo para la Europa del siglo XVII. ¿Da igual saber eso que pensar que son unos personajes que se inventó Milton para la ocasión? Y no digo que no pueda haber una comprensión lectora sin saber eso, digo que no pueda haber una comprensión como obra de arte, que es de lo que está tratando Wilson. Para la consiliencia, la tarea de los estudios literarios consiste en interpretar las obras, ¿no? La interpretación, dice Wilson, es el canal lógico de la explicación consiliente entre la ciencia y las artes. Pero a él no le vale cualquier estrategia interpretativa. Lanza un anatema contra la deconstrucción porque niega que haya una naturaleza humana universal y pone al lector en total franquía para inventar interpretaciones y comentarios con preferencia hacia los que explotan contradicciones y ambigüedades. Bueno. Al cabo, Wilson también admite otro tipo de estudio más general con tal que admite su premisa, que es, por supuesto, admisible, ¿no? Que el Homo sapiens es una especie biológica originada con la selección natural en un entorno biológicamente diverso. Y el corolario de que las reglas epigenéticas que afectan al cerebro humano se han ido formando a lo largo de la evolución genética de acuerdo con las necesidades de los humanos paleolíticos en aquel entorno. Y a partir de ahí, dice él, se pueden coleccionar los temas artísticos más recurrentes en el arte y la literatura, que Wilson llama, y en eso no es original, arquetipos, y da una lista que pues, recuerda a varias bastante conocidas, como las del libro de Maud Botkin, Patrones arquetípicos en la poesía, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. También recuerda ciertas páginas de Northrop Frye. Pero la propuesta de Wilson queda muy lejos del refinamiento, de la sensibilidad histórica y sensibilidad cultural que tenía la teoría arquetípica de Frye, gracias a conceptos de Frye como modo, analogía, desplazamiento. Con un planteamiento reductor, consiliente, dice Wilson, pues lo que se generan son resultados, bueno, interesantes, pero más bien divulgativos, ¿no? Bueno, podría decirse en descargo de aquellas páginas de Wilson que son una mera sugerencia hecha en los estudios literarios por un observador externo, por un biólogo de profesión. Pero no es muy distinto, aunque sea más minucioso, el enfoque de un teórico de la literatura profesional como Joseph Carroll, que es un referente para Wilson. Por ejemplo, el capítulo de Carroll sobre la naturaleza humana, la cultura y la identidad individual pierde casi por entero de vista el elemento central de la cultura y conecta la creatividad individual con la psique humana considerada como resultado de la evolución. El propio autor considera que la alusión, la imitación, la parodia, un conjunto de fenómenos que él llama en conjunto la secundariedad, son un componente esencial de cualquier tradición literaria. Bien, pues aunque lo considere esencial, tiene poco que decir sobre ella. Por poner algún ejemplo, ¿no? El tema del incesto, que sin duda es lo bastante recurrente en la cultura y la literatura para considerarlo un arquetipo. El enfoque evolucionista le sirve a Carroll para discutir que sea pertinente aplicar la problemática del incesto en la interpretación de ciertas obras, en razón de que la evitación del incesto está genéticamente condicionada. Pero habría que preguntarse, ¿la aparición del incesto en determinadas novelas como El hombre sin propiedades de Musil o Le Bienveillante de Jonathan Little hay que explicarla en relación con los genes o más bien con una tradición literaria específica y especialmente germánica que incluye el Wilhelm Meister de Goethe y El anillo de los Nibelungos de Wagner, por ejemplo? También el envejecimiento es un arquetipo con una base biológica, pero la Carlota en Weimar de Thomas Mann se entiende lo bastante, fundamentalmente, como diría Wilson, con eso, o hay que tener alguna noción sobre las penas del joven Werther.
Me detenía especialmente los problemas de la consiliencia porque creo que acechan también al modelo de trabajo que propiamente puede ser interdisciplinar, ¿no? Lo que antes caracterizaba como una colaboración de lingüística, psicología, biología, neurociencia. El enriquecimiento mutuo y la definición del objeto de estudio es formulable con una serie de títulos, por ejemplo, La manera como pensamos, de Fauconnier y Turner, Animal Poeta, de Klaus Abel, o El origen de las historias, de Brian Boyd, hace que las fronteras de las disciplinas cuenten poco, ¿no? Se puede hablar ya de una transdisciplinariedad que no las reconoce. En ese marco hay recursos para estudiar la tradición literaria e incorporarla al panorama general de la comprensión y la comunicación. Por ejemplo, la típica teoría cognitiva de la integración conceptual puede explicar los fenómenos de intertextualidad e hipertextualidad, como ha dicho Peter Stockwell. Se tomarían como input spaces las obras literarias intertextualmente relacionadas y se examinaría cómo su combinación desencadena un sentido más complejo. Habría que distinguir entre la mera comprensión lectora, quizá sofisticada, pero circunscrita al solo texto, y la comprensión literaria que requiere tener en cuenta la intertextualidad. Me parece que una cosa es entender la ironía y el juego con las preposiciones que tienen los versos de Manuel Machado en sí mismos, cuando dice «Ya estoy malo y ya no bebo lo que han dicho que bebía». Y otra cosa distinta es captar su relación con la manera en que Zorrilla empezaba su poema Recuerdos del tiempo viejo. «Yo soy viejo y ya no valgo lo que han dicho que valía». O también una cosa es entender unos versos de John Juaristi, que un evolucionista podría explicar refiriéndose al comportamiento sexual de la especie humana, aquellos versos de «Yo me la llevé a la playa la noche de Berrieguna, pero tenía marido y era de Ribatasuna. Me porté como quien soy, como un euskaldún legítimo». Una cosa es entender eso y otra es ver la parodia al romance de Lorca, La casada infiel, que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Y Juaristi ha sustituido al euskaldún por el gitano. De forma un poco tajante se podría decir que quien no capta esas relaciones intertextuales entiende las palabras, pero no entiende los poemas. Bien. Decía que este marco teórico cognitivo permite estudiar la intertextualidad. Sin embargo, aunque lo permite, no suele hacerse. Lo que suele enfocarse es la capacidad de la mente humana para generar y procesar información. Y aunque se haya descartado la idea de tradición aristotélica, ¿no?, de la tabula rasa natural, que era la mente, ¿no?, en favor de un concepto modular, sí que se favorece una cierta tabula rasa cultural. Lo que interesa a este programa de investigación es lo común al comportamiento de quienes conocen y de quienes ignoran la tradición literaria y artística en general y los intertextos e hipotextos en particular. Y no dudo que ese planteamiento sea correcto para entender la mente, pero me parece incompleto para entender la literatura y el arte. Así pues, al fin y al cabo también en este modelo hay cierto reduccionismo, aunque no sea programático, ¿no?, como lo es en la consiliencia. Se trata de explicar todos los fenómenos humanos, también los tradicionalmente considerados mentales, culturales, espirituales, por sus elementos naturales, biológicos. Y esto lleva ya una cierta tradición, ¿no? Por dar algunas referencias. Wittgenstein hablaba de considerar a los humanos como una mera especie animal, sin tomar en cuenta la razón. Bastan los instintos y la comunicación primitiva para explicar el desarrollo del lenguaje. También Quine reclamaba una epistemología naturalizada. Bueno, recientemente Jean-Marie Schaeffer ha proclamado el final de la excepción humana. Pero el prescindir de la diferencia naturaleza-espíritu, es que es posible, y probablemente lo es, no autoriza a prescindir de los otros conceptos que también se suelen situar a la derecha de la barra, ¿no?, de la diferencia. Naturaleza-cultura, naturaleza-historia. En fin, tirar la cultura y la historia tras el espíritu es tirar la soga tras el caldero, ¿no? Y ni siquiera es correcto desde el punto de vista de las ciencias naturales, porque en estas se conoce el concepto de lo emergente.
Cuando las relaciones entre elementos alcanzan determinado nivel de complejidad, aparecen propiedades del conjunto que no se reducen a las propiedades de los elementos. Un biólogo como Ludwig von Bertalanffy habla para la comunicación de su autonomía, y otro biólogo como Michael Tomasello, que es experto en comunicación de chimpancés, habla de forma más pintoresca del efecto trinquete de la comunicación, porque ciertos logros aseguran la conservación de un nivel cultural y permiten avanzar a partir de él sin que se retroceda, ¿no? Bueno, esa idea forma parte de la teoría general de sistemas y forma parte de la teoría sistémica del arte. Creo que solo tomándola en cuenta se pueden explicar rasgos de la literatura y el arte que son habituales desde su autonomización en la modernidad y que se han aguzado en la posmodernidad, ya mencionados, de la exigencia de novedad y la aceleración del cambio. Si el nuevo paradigma de los estudios literarios no quiere incorporar esto, no será por razones epistemológicas, porque, como digo, la idea de propiedades emergentes también pertenece a las ciencias naturales. Más bien será por cierta asimilación con lo que benignamente se podría llamar pues, el Zeitgeist, y menos benignamente pues, ideología, ¿no? Directamente. Por eso, llego a una última sección conclusiva, breve, quisiera reflexionar sobre la condición posmoderna, pero en otro sentido, de los estudios literarios y culturales. El modelo que he estado describiendo en los últimos minutos ya no responde plenamente a la caracterización del saber posmoderno que hizo Lyotard. Sí mantiene el recurso a la interdisciplinariedad como fuente de renovación, pero no puede decirse que busque la paradoja, la paralogía, y ciertamente sí favorece una acumulación de conocimiento. Estamos muy lejos de lo inestable, de lo indominable que celebraba Jonathan Kohler. Se tendrá que decir entonces que los estudios posmodernos son posmodernos solo por su objeto, como los estudios clásicos o medievales y demás, y no por su configuración. Pues no del todo, porque los reparos que he planteado al final de la sección anterior sugieren que hay un factor común a la cultura posmoderna y a su estudio, sea por mimetismo, sea por contagio, o sea porque constituyen dos partes de un mismo todo. Aunque puedan indicarse rasgos intrínsecos de la literatura y el arte posmodernos, algunos he mencionado, quizá la mejor caracterización sería la que empezase por la dimensión sociológica, lo mismo que notó Ortega y Gasset a propósito de las vanguardias, pero en realidad sería en sentido opuesto a lo que decía Ortega. Si las vanguardias fueron un arte impopular, el posmodernismo es popular. La cancelación de la diferencia entre la alta cultura y la cultura de masas y la búsqueda del gran público explican esos rasgos que se podrían llamar intrínsecos: el retorno de la narrativa, el recurso a lo intuible, lo reconocible, en primer lugar los acontecimientos de la historia, la nueva novela histórica, la sentimentalidad, el eclecticismo, la hibridación y una intertextualidad que o bien se nutre de discursos y expresiones artísticas populares, o bien es explícita porque no puede contar con que los lectores posean formación cultural. Pues bien, al igual que se produce una literatura para lectores con menor cultura, también se estudia sin tener en cuenta la cultura. Paradójicamente, el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación favorece las aspiraciones del rusonianismo contemporáneo: ser buenos salvajes sin renunciar a las ventajas ni a los goces de la civilización, descargando sus costes en las máquinas. Para captar las implicaciones de este planteamiento hay que ampliar la perspectiva, pasando del posmodernismo a la posmodernidad, y con eso termino. La caracterización de la posmodernidad tiene que empezar por la de la modernidad, y en esto no hay más remedio que ser esquemático y seguro que incompleto, ¿no? Y muy discutible. El rasgo que considero pertinente en este contexto es, sobre todo, la revolución científica y el desarrollo de la técnica empleados para proponer una creciente seguridad y bienestar a un creciente número de seres humanos. La ciencia y la técnica, en la modernidad,
van parejas con una epistemología individualista que privilegia la autoconciencia del sujeto y también con una política, una ética, una estética individualistas. El final de la modernidad consiste en que la ciencia y la técnica se perciben como amenazas, ya no como un progreso, sino una amenaza cada vez más grave. Primero fue la guerra atómica, ahora es el calentamiento global. En la política ascienden los fenómenos de masas y también se desarrolla la cultura de masas, que ya no es una cultura marginal o periférica con respecto a la alta cultura de las élites, sino más bien la única cultura que hay. La masa no es un conjunto de individuos, sino la reducción de ellos a su denominador común, que en clave humanista todavía se podría decir que los seres humanos que integran la masa no tienen personalidad en sentido individualista moderno, pero sí que tienen el neologismo personidad, tienen condición de personas. Y esa es la base de los lazos de solidaridad humana que se pueden dar en la masa. Por decirlo con el Juan de Mairena de Antonio Machado, por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Bien, pero esa era una modernidad final, ¿no? Al cabo de los años ya no tenemos tan claro que el ser humano sea ningún valor. La humanidad no es más que una especie biológica y quizá la más dañina de ellas. Y eso se encuentra en el Wilson que citaba antes. El final de la modernidad conlleva entonces el final de la historia entendida como serie de conflictos donde se jugaba el reconocimiento de la dignidad humana. Por tanto, también se acaba la humanidad, entendiéndola como una forma de existencia. Lo que queda es la subsistencia de la especie Homo sapiens. La posmodernidad sería la era de la posthumanidad. En el horizonte no hay acción ni conocimiento genuinos, negadores de lo dado, creadores de novedad, sino gestión de la mera vida biológica para hacer de cada hombre posthumano un animal satisfecho y contento. En lo que vaya más allá de esto, se cultiva la ejercitación corporal o mental del yo de manera formalista, convencional, lúdica. Por supuesto que hay muchas objeciones, de hecho, a la tesis de que se haya alcanzado o que se esté alcanzando el final de la historia. Pero más que las objeciones, de hecho, me interesa una objeción de principio que se ha formulado, ¿no? Y es que la generalización de la democracia como reparto de poder no puede ser más que una etapa provisional, porque le falta el reparto de la legitimidad del poder, que es el saber, o más específicamente la autoridad, el saber socialmente reconocido. Es ingenuo pensar que eso pueda ser un logro de la tecnología informática, ¿no? Que la técnica pueda ser la solución de un problema ético y político, porque la técnica es poder. Por tanto, a mayor técnica, mayor necesidad de saber legitimador y mayores exigencias éticas. Si ha de haber tal cosa como un final de la historia, no puede ser, no debería ser posthumano, sino más bien humanístico, por la extensión de la formación cultural. Volviendo a los clásicos, a Platón, a Tácito, que mencioné al principio, esa formación no es accesible desde fuera, no se puede tomar prestada, sino que tiene que ser parte integrante, una segunda naturaleza, como solía decirse, de cada persona. Gracias. Muchas gracias, Luis, por este panorama muy completo, más que completo, para mí exhaustivo, desde luego, sobre la posmodernidad y por las nuevas perspectivas que abres a referirte a la corriente anglosajona, que conocemos mucho menos aquí en Francia, nos limitamos siempre a Deleuze y Derrida. Y entonces, claro, esto era muy completo y complejo también, me doy cuenta de todo lo que abarca, ¿no?, el concepto. Y me ha interesado muchísimo. Vamos a seguir, me imagino que hay preguntas, dudas, matices, ¿sí? Sí, sobre tus propios referentes, hay algo que me llama la atención, y es el peso, lo acabas de decir tú, que tiene en la, digamos, en la academia francesa, yo diría Adorno, Walter Benjamin, Derrida y Gilles Deleuze. Y
los estudios culturales anglosajones británicos lo trabajaron muy tarde, los de orientación sociológica. Muy tarde no, se tradujeron en los años 70, algunos, primeros, obras, todo eso, la cultura del pobre, todo eso, pero no se leían. Mis compañeros sociólogos empiezan a conocerlos ahora. Y es curioso, entre países vecinos y culturas, que como siempre la homogeneidad y la diversidad, ¿no? Nuestros referentes, yo me refiero a lo que conozco de la Universidad Francesa, no son los mismos. Y quiero hacer un comentario sobre el posmodernismo y la posmodernidad. Me recordaba mucho lo que estabas diciendo a los hijos del libro de Octavio Paz, ¿no? Que es volver sobre sí mismo. La modernidad no es otra forma, bueno, es un movimiento continuo de romper con la tradición. Y en el caso de, yo le veo algo positivo, quiero romper una lanza con mis compañeros posmodernistas, yo no estoy para nada en ello, pero yo creo que tienen algo positivo. Primero, en la práctica, no hay un, ¿cómo decir? Es como un magma teórico, ¿no? Pero en la práctica tienen algo positivo. Ese intento desenfrenado, diría yo, que como todo lo que hacemos ahora, que es muy rápido, de desplazar los paradigmas, permitió trabajar sobre Kitsch, permitió trabajar sobre Culebrón. Todo esto se integra, me acuerdo, yo conozco más bien el campo del americanismo, ¿no? El americanismo en Estados Unidos, en los años 70, pues esa gente que se decía posmoderna, pues yo que sé, Ángel Rama, toda esta gente que estaban en esa órbita, pues nos permitieron descubrir aquí a Manuel Puig, a gente que empleaba formas híbridas, ¿no? Yo más que nada lo veo en el interés, nunca entendí lo que era el posmodernismo, honradamente, quiero decir, lo digo, que no lo entendí, pero empíricamente sí ayudó a enfocar cierto tipo de, efectivamente, la literatura de masa, vamos a decirlo, literatura popular, fuera de sus flaquetas teóricas. En la práctica, esos americanistas que se decían posmodernos, lo mismo, partidarios que trabajaban sobre las teorías posmodernas, tienen cosas interesantes. Hay cosas muy interesantes, efectivamente. Una gran ganancia es la apertura del canon o el abandono de la idea de canon. Por supuesto que es una... Sí. Que es una ganancia en conocimiento de objetos, ¿no? De objetos. Pero lo que yo percibo es que determinadas tradiciones están partiendo siempre de cero, ¿no? Con unos cuantos conceptos sugerentes y creativos se enfrentan a un objeto, luego a otro, van ampliando el panorama, pero no se ve una acumulación y una organización del conocimiento, una formulación contrastable. Es lo que he dicho a veces, son muy personalistas. Siempre es la teoría de fulano, ¿no? Desde Derrida, o es de Deleuze, o es de Benjamin. Y la verdad es que hay otras teorías que tienen un punto de partida muy parecido en términos abstractos, y muy parecido porque seguramente es correcto, ¿no? Eso se encuentra en la filosofía del lenguaje anglosajona y se encuentra en la teoría de sistemas alemana, pero que se despersonalizan, los conceptos son mucho más acumulables, más asumibles sin necesidad de dominar. Lo que a veces es casi una melodía, ¿no? Suena lo de la melodía lo digo también pensando muchas veces en Heidegger, ¿no? Que también tiene sus cultivadores, ¿no? Y uno entra en un ritmo de la argumentación, pero igual se le han perdido los conceptos, pero parece que tiene su ritmo. Y uno puede independizar en estos casos, ¿no? De la filosofía analítica o de la teoría de sistemas, puede operar como si fueran instrumentos que uno toma, domina y deja cuando quiere sin necesidad de embarcarse en esa melodía posmoderna, ¿no? Y lo que no tiene razón de ser especialmente es que sean tradiciones nacionales, ¿no? Que parece que efectivamente pues aquí se ha recibido a tal autor y se continúa.
y lo han acabado siendo y sin ninguna necesidad, porque sobre la teoría de sistemas parece una cosa alemana, pero Luhmann aprende con Parsons en Estados Unidos. Y decían algunos filósofos alemanes, decían, parece mentira, ¿no?, que hablemos de filosofía analítica como una cosa anglosajona, cuando tiene una base fundamental Wittgenstein, ¿no?, que sale de Viena y encarna, que se va a Estados Unidos y luego pues, claro, tiene ahí sus discípulos y demás, ¿no?, pero no tenía por qué haber sido una diversificación nacional, pero lo ha acabado siendo, ¿no? Jamás en los estudios literarios, sí, alguna vez ahora, pero Sí. se tratan estas cuestiones en las proposiciones del verdadero. Mm. Eso es un compartimento completamente distante. Mm. Y por eso me llama mucho la atención. Yo creo que los referentes también son ejemplos. Mm. Nuestros propios referentes, nuestro propio metadiscurso Mm. está canalizado. Sí. Muy canalizado. Y aquí en Francia, ¿por qué? Francia es un centro de poder intelectual. Yo creo que simplemente por eso. Mm. Tiene sus autores, Francia tiene sus autores, hasta en el hispanismo tiene sus autores, hasta Sí. en el siglo de oro tiene sus autores. Y Góngora es Auvergne aquí, Sí. que yo sepa, ¿no? Góngora es Auvergne, ¿no? Sí. Sigue siendo la autoridad absoluta del gongorismo. Es impresionante el hombre, ¿eh? Yo estuve en sus clases y es espectacular. Te recita el poema entero. Sí, no, es verdad. Sí. Mm. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Serían dos preguntas, una precisa, pero preguntas un poco frecuentes, pero a mí lo primero, agradecerte, ¿no? No sé, esto no funciona. No sé cómo funciona esto. Lo primero, agradecerte por la, como decía Gilles, por la ponencia muy completa. Yo he aprendido muchísimo, en particular porque has hablado de la posmodernidad, del posmodernismo anglosajón, ante todo, que conocemos muy poco aquí. Bueno, me ha gustado mucho cuando has hablado de la colaboración entre literatura, arte e incluso ciencias duras y artes a partir de Wilson. Has hablado también de transdisciplinariedad a partir de lo biopoético entre literatura, psicología, biología, etc. Pero lo que decía María hace poco, no has hablado mucho de colaboraciones de transdisciplinariedad que incluya la sociología o incluso la religión. ¿Cómo es esto? ¿No se puede conciliar, agregar la aproximación sociológica? ¿No parece pertinente? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, la sociología totalmente, y quizá me he saltado algún párrafo donde me tenía más en esas ideas, ¿no? Pero la sociología que he estudiado más en relación con esto y es la de sociología de Niklas Luhmann, que sí que menciono, y me parece que tiene ideas muy, muy útiles, con la dificultad que el propio Luhmann subraya a cada paso de que es muy abstracta. Él hace una teoría de la sociedad enormemente abstracta y hay que reespecificarla para cada ámbito. Entonces, la teoría de los sistemas en general, luego cómo se aplica eso a la literatura, al arte, al derecho, a la religión, a la economía. Pero sí, o sea, quizá ha sido un efecto de la lectura un poco apresurada y, como digo, me he saltado algún párrafo, pero sí que estaba la pero sociología. o sea, te he planteado mal la cosa. No me refería a eso, me refería a que has dado ejemplos de colaboraciones concretas. Ah, sí. Eso. Sí. Bueno, creo que es el problema que tienen, ¿no? Todo este proyecto cognitivo y biopoético. Creo que el problema que tiene es que no tiene en cuenta la sociología, o sea, que van a la especie humana y ya está, ¿no? Como un montón de individuos que comparten la naturaleza común de la especie humana y ya está, y eso es un déficit. Y es un déficit que a mí me parece que nosotros, como especialistas en literatura o en arte, percibimos rápidamente,
y bueno, pues tendríamos que colaborar para que esos proyectos lo perciban también, entiendan cuál es el problema. Pero ¿sabes? Cuando hablo con colegas que están metidos más en este asunto cognitivo, que ponen electrodos en el cerebro para ver cómo nos gustan las cosas, dicen que el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros. O sea, no podemos estar esperando a que los neurocientíficos se lean nuestros artículos y nuestros libros para ver el papel, sino que tenemos que aprender nosotros el lenguaje de ellos y explicarle por qué no es suficiente lo que hacen. Pero sí, efectivamente es algo que está pendiente. Sí. Y una pregunta un poco, no sé si has leído cosas, es que yo de eso no me interesa, no he trabajado el tema, por eso te quería preguntar. Porque estamos hablando de transdisciplinariedad o de interdisciplinariedad, tal, lo que has dicho, ¿no, Nicolescu? Pero yo no sé si existen reflexiones, planteamientos de tipo epistemológico sobre nuevas clasificaciones de qué son hoy las disciplinas. Porque estamos hablando de transdisciplinariedad a partir de referentes mentales y quizá que han caducado, no sé. No sé si se llevan a cabo este tipo de reflexiones, una nueva cartografía disciplinaria. Sí, efectivamente, uno podría preguntarse si los estudios cognitivos no es que sean un ámbito transdisciplinar, sino que son una nueva disciplina. Sí, esa es una ambigüedad que tiene la situación presente y que nos plantea la cuestión de si podrían colonizar o suplantar los estudios literarios, ¿no?, a medio o largo plazo. Y entonces efectivamente sería una mera mutación disciplinar, ¿no?, una disciplina por otra, en vez de un enriquecimiento mutuo. Sí, esa es una situación que efectivamente es ambigua y de doble filo. Sí, pues hay... Y esa ambigüedad está, yo creo, en los propios cultivadores de ello, ¿no? Por eso a veces se habla de ciencia cognitiva y suena bastante a disciplina, ¿no? Y a veces se habla de estudios cognitivos en general, que parece más flexible. ¿Más preguntas? ¿Lo dejamos entonces? Entonces, ya poca cosa para hoy. Il me reste à remercier tous les intervenants de la journée et je vais laisser la parole à Raphaël pour nous annoncer la annoncer suite. Un descanso primero, por lo menos de 1 hora, yo creo. Un descanso hasta las 7. Pardon, Andrea? Un repos de 45 minutes, pardon. Attention. 45 minutes et on se retrouve à 19h à la maison de l'université pour voilà, un petit peu avant parce que la salle va être bien pleine en général. La salle est toujours pleine quand il y a un concert du chœur de musicologie. Venez bien avec votre petit carton d'invitation pour qu'on vous laisse rentrer, c'est mieux. Et ensuite, 20h30, le repas ? Voilà, le dîner. 20h15 ? Oui, si on peut arriver à 20h15, c'est mieux. 20h15, au grillon. Merci à tous.